Buenas tardes o buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este debate público. No es nada nuevo que les vamos a contar, pero sí nos parece grave. La nieve ha vuelto a provocar que la autopista del peaje que une Asturias con León quedara bloqueada y docenas de coches y camiones allí atrapados. Son muchos los que critican sobre todo la actitud de Aucalsa, de la empresa concesionaria del peaje, que se limitó a cobrar el peaje sin informar a quienes poco después quedaban bloqueados. Pero tampoco se entiende que Delegación de Gobierno no dispusiera de más medios cuando se tenía con varios días de antelación las previsiones meteorológicas que anunciaban esa copiosa nevada. Algunos de los atrapados, que tuvieron que dormir en albergues, polideportivos y otras instalaciones en León, critican también la tardanza en ser rescatados por el Ejército cuando la nieve cubría ya más de 1 metro sus vehículos. Vamos a hablar de esto porque es lógico, es el tema del día, pero además hay otros en nuestro debate público. Les presento ya inmediatamente a quienes componen hoy nuestra tertulia. Tino Fernández es miembro de UNA y le damos la bienvenida también. ¿Qué tal, Tino? Buenas tardes. Con nosotros Ángel Mario Díaz, que es el presidente de la Asociación de Familias Numerosas. ¿Qué tal, Ángel Mario? Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos. ¿Pudiste pasar el Huerna? No te tocó el domingo, pero sí el sábado, ¿no? El sábado me tocó pasar el Huerna. Y ya era complicado, ¿no? Y por la mañana para allá era complicado. Yo tenía que hacer un viaje obligatorio necesariamente y me salí a las 8 de la mañana para Valladolid, que iba a Valladolid, y la verdad que lo pasé mal, sobre todo, parece mentira, después del peaje de la Magdalena hacia allá, que incluso iba una máquina quitanieves delante, y mal, ¿eh? Complicado. Y Evaristo Baizán, miembro de Asturias Ecoge. ¿Qué tal, Evaristo? Hola, buenas tardes. Buenas noches también. Bueno, estábamos hablando antes de empezar, de entrar en antena de este asunto, de esas casi 24 horas que ha permanecido cerrada esta autopista entre Asturias y León, y decíamos que, bueno, hay cosas que son imprevisibles. Es cierto que la nieve puede caer, y lo veíamos en las imágenes televisivas, en la tarde del domingo y en la madrugada del lunes. La nieve caía con unos copos que asustaban. Es cierto que es difícil controlar todo eso, pero ¿cómo llamamos a la actitud de la empresa que permitió, sabiendo que era ya intransitable esa autopista de peaje, que permitió que la gente pagara el peaje y que entrara y después quedara bloqueada? ¿O cómo le llamamos al hecho de que estamos hablando de una autopista de peaje y sin embargo no tenía los medios debidos, las máquinas quitanieve, dicen los que pasaron por este trance, para retirar la nieve? Bueno, no sé, a ver qué os parece a vosotros todo esto. Empezamos con Tino. Bueno, pues la verdad que esto es una acumulación de pequeños desastres. No pequeños, bueno, no tan pequeños, la verdad. Por un lado está lo de Aucalsa, que no tiene mucho sentido que una empresa que tiene una concesión de una autopista no pueda mantenerla. Si no la puede mantener, pues de alguna manera o habrá que poner una nueva empresa adjudicataria o lo que sea. Por otro lado, también lo que hace la DGT, que es un poquitín absurdo, ¿no? Dejo entrar a la gente cuando ya tengo una previsión de que no se va a poder pasar y después les cobran ese peaje que tanto cabrea a la gente, encima de que no puedo pasar, encima de eso, pues encima vienen y me cobran el peaje, que yo no sé cómo les dejaron entrar, porque lo lógico hubiera sido retenerles en un lugar donde estuvieran seguros y donde hubieran podido dar la vuelta. Vale, aparte de esto, estamos esperando también a que Zapatero nos quite el peaje, ¿no? Sí. Yo creo que todos estamos esperando a que... Ese es otro tema que está muy en boga aquí en este momento y que lo hemos hablado también antes de entrar, ¿no? ¿Dónde está el señor que dijo que iba a quitar el peaje del Huerna? Porque entonces, oye, tendríamos que estar callados, diciendo, oye, no nos cobraron peaje y no había gente para atender la autopista. Pero aparte del señor Zapatero, que se metió él solito en ese charco sin que nadie le metiera, ¿dónde está el señor presidente del Gobierno de Asturias? Que pone sordina al asunto, que mira para otro lado y que está muy callado con el tema del peaje y con el tema de la autopista. De todos modos, lo que decía Víctor antes cuando empezamos a hablar, es inevitable que Asturias y los que ha ocurrido toda la vida, de vez en cuando, y cuando llega esta época del año, Asturias queda aislada. Tenemos una cordillera, la cordillera Cantábrica, con una altitud de más de 1500 metros de altitud, que es imprevisible lo que puede ocurrir con la nieve, por muchas previsiones meteorológicas que existan y todo esto. Pero, paradójicamente, ayer cuando se estaba diciendo que no se podía circular por la autopista del Huerna, estaba invitando como vía alternativa el puerto de Pajares. Es decir, que los servicios públicos sí podían mantener abierta una vía pública como es el puerto de Pajares, y los servicios privados, por los que encima pagamos, no podían mantener abierta la autopista del Huerna. Que alguien me explique qué pasa ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo es de ley y de justicia decir que yo no he podido utilizar el servicio que usted me daban, devuélvame usted el dinero. Porque yo no puedo utilizar el servicio, y encima me he tenido una serie de incomodidades que a lo mejor tienen que indemnizarme por ello. Pero aquí
Claro, cuando estás discutiendo 3 euros, o 3,60, o 6,50, que es el otro peaje, nadie va a ir al juzgado. Lógicamente aquí deberían actuar de oficio las autoridades correspondientes y, como decía antes, los miembros del gobierno asturiano, y poner a Aucalsa en su sitio y poner a todo el mundo en su sitio, y ellos los primeros. Que está muy... Nadie ha salido todavía. ¿Habéis oído a alguien del gobierno asturiano salir a decir alguna cosa por lo que ha ocurrido? Bueno, habló el delegado del gobierno, pero para explicar los trabajos que se estaban haciendo, fundamentalmente. Pero el delegado del gobierno es el delegado del gobierno nacional. Y no es el gobierno asturiano. A mí me llamó la atención que, complementando un poco la información, Protección Civil salía en televisión justificándose, como que hemos hecho todo lo que hemos podido, sin más. Hombre, no lo dudamos. Perfectamente, el problema no está en Protección Civil, el problema está aquí, no sobre todo en una autopista de gestión privada por la que cobran y que no atiende las... Y entonces, yendo a ese tema, antes Ángel Mario me documentó un poco y me refrescó la memoria. Aucalsa pertenece a un grupo que se llama Itinere, si no me equivoco, que a su vez pertenece a Safir. No olvidemos que Safir no tiene liquidez, quiere vender su 20% de Repsol, y yo de esa macroeconomía sé poco, pero bueno, por la prensa esas cosas las oyes y entonces las sitúas en su contexto. Y dices, están ellos muy preocupados de sus problemas para preocuparse de la gestión de una autopista que tienen por ahí perdida en una cordillera que no saben ni dónde está. Yo creo que no sé qué capacidad de decisión tienen los gestores directos de Aucalsa sobre la autopista, pero si ellos no dan la cara, ni la dan los políticos asturianos, alguien tiene que dar la cara del por qué no hay respuesta a todas estas preguntas que hacemos. Sí, que yo creo que también es interesante que distingamos que por una parte puede haber un problema técnico, como muy bien comentaba nuestro compañero, pero en este caso ya teníamos una previsión meteorológica dura, una alerta razonablemente puesta en la televisión y en el parte meteorológico, ¿no? Entonces yo creo que se tendría que haber obrado con bastante más cuidado. Pero por otro lado está también lo que tú dices, es que además el ciudadano, el que tuvo que estar ahí o el que tuvo un familiar ahí, no ve ningún tipo de apoyo por parte del gobierno asturiano. Que después una persona a nivel estatal diga, vale, estamos trabajando o lo que sea, pero es evidente que el que debe defender a los asturianos, que es su obligación, y que paso está ahí, que es el gobierno de Asturias, parece que le haya preocupado muy poco todo este tema. No hemos oído a nadie decir, oye, esto está mal, vamos a corregirlo, la próxima vez lo haremos mejor, aunque sea una disculpa de las vanas a las que ya nos tienen acostumbrados. Pero es que ni eso, sea casi despectivo. No nos da igual, es un tema que no tiene mucha trascendencia, y entonces, bueno, el que estuvo ahí que se fastidió un poco y nada. Solo hubo 150 asturianos, o a lo mejor no eran todos asturianos, para estos qué importación, no nos vamos a molestar, estos no van a protestar mucho ni a decir nada. No tiene... De todos modos, yo sigo insistiendo en lo que decía antes Tino. Las inclemencias del tiempo son imprevisibles, y podemos poner otro ejemplo. Ayer o hemos visto en la prensa que el balneario de Salinas pues prácticamente se lo ha llevado la mar, y también sabíamos que había una previsión de muy mal tiempo en la mar, pero la fuerza de los elementos no se puede medir antes, no se puede medir antes. Vale, ojo, y esto no es una disculpa, porque yo empecé diciendo que en Asturias desgraciadamente sabemos que hay que quedarse aislados porque hay un tema. No es una disculpa ni en beneficio de la sociedad de Aucalsa, ni en beneficio del gobierno asturiano, del gobierno central, ni de nadie. Las inclemencias meteorológicas son absolutamente imprevisibles, y aunque te están diciendo que sí, que estás en alerta, no sé qué, resulta que puede caer más de lo previsto y nadie sabía que iba a caer. Sigo diciendo que hay una serie de responsabilidades que hay que exigir a alguien. O sea, no es lógico que DGT, que todo el mundo esté diciendo que se utilice como vía alternativa algo que todos los asturianos conocemos, como es el puerto de Pajares, que es dificilísimo, y que a una autopista que teóricamente es una autopista de montaña, de 4 carriles, y que tiene que tener a 37.000 quitanieves circulando constantemente. No es lógico. Bueno, yo creo que estás diciendo una cosa que tiene su punto de razón, y yo creo que también es su punto de no razón, ¿no? Una cosa es cuando las inclemencias del tiempo, dices, vale, por mucho que lo prevean, siempre tiene un componente imprevisible. Bueno, pues debemos de prevenir hasta el 80, 70, 90. Otra cosa es actuar sobre un balneario que no podemos haber movido de sitio. Va a venir una ola y se lo va a llevar, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? O sea, aunque lo hubiéramos sabido con un mes de antelación, ponerle una carretilla y llevarnos lo era como muy complejo. No puedes medir tampoco. Sin embargo, esto no era tan difícil. Haber dicho, bueno, cuando la nieve llega aquí, por Dios que no pase un coche más. Eso sí, esa es la parte que quiero llegar. Esa una y otra. Bueno, no sabemos hasta dónde pueden llegar las inclemencias del tiempo. La empresa gestora tiene que tener los medios suficientes para lo que puede ocurrir, pero claro, eso cuesta dinero. Entonces dicen, bueno, a ver si no pasa nada. Oye, quiero aprovechar la circunstancia, porque está muy de moda, como diría Rockefeller, toma cambio climático.
Yo soy de los que defiende que el cambio climático es una falacia. Bueno. Pero lo digo porque me refiero a que no existen datos, base científica suficiente para decir que se está produciendo un cambio climático, y tampoco existe base científica suficiente para decir que no se está produciendo. Tema que has tocado. Disculpa, pero eso que estás diciendo, ese cambio de tema me parece un poquitín radical. El cambio climático tiene datos de sobra y te los pongo cuando quieras encima de la mesa para demostrar que existe. Quiero decir, el aumento de temperaturas medias relacionada estadísticamente con el dióxido de carbono, eso vamos, te puedo poner datos y datos y datos. Otra cosa es que desde los gobiernos hace mucho tiempo que se llevan dando cuenta. Si nosotros no hacemos nada a ver qué pasa, y hacer algo cuesta mucho dinero y mucha mentalización a la gente, y entonces parece que venga el de detrás y lo arregle. Ahora, que desde luego las plataformas Larsen B y compañía que se están hundiendo en Groenlandia, Polo Norte, Polo Sur, etcétera, que está subiendo el nivel del mar y que todas las temperaturas medias del planeta suben, y que además, ya te digo, puedo pintarte el gráfico del CO2 así, y debajo el de las temperaturas, y van uno detrás de otro completamente relacionados. Entonces, que desde los gobiernos se haya tratado de transmitir, esto es una teoría, esto no es una realidad, es porque a los gobiernos les conviene. Ahora, eso es una de las realidades más graves que va a vivir este planeta en los próximos 40 años, puedes estar seguro al 100%, ¿eh? Me va a pegar Víctor porque he introducido un tema que no estaba previsto. Lo voy a dejar, eso lo dejamos para otro día. Podríamos discutir bastante más, me lo voy a dejar porque fui el que metí el tema en el eso, no quiero que Víctor se enfade conmigo. Muchos años estudiando química del medio ambiente y vamos, pero podríamos hablar muchas cosas. Lo voy a dejar, tendría argumentos, pero te lo voy a dejar ahora. Podríamos tratarlo en otra ocasión, si lo dejamos porque hay monográfico, Víctor. Ese monográfico estaría encantado de ese monográfico, estaría encantado. Bueno, notamos ya a los dos, como mínimo dos invitados, porque parece que hay ahí un antagonismo. Bueno, se va George Bush. Yo creo que nadie en su sano juicio no es capaz de decir que afortunadamente se va George Bush, y ayer casi se lleva un zapatazo. Tuvo mala puntería el periodista que le lanzó los zapatos. O muchos reflejos él. Bueno, no sé yo qué sería, pero bueno, esto sirve como detalle o como anécdota para decir que probablemente se ha cometido uno de los mayores errores. Hoy no recuerdo exactamente los datos, pero escuchaba hoy los datos, sobre todo de muertes, que creo que era de 1,5 millones de personas, como consecuencia del inicio de la decisión de iniciar o de llevar a cabo esta guerra, y una auténtica barbaridad de despilfarro económico como consecuencia también de la misma. Además, es que ya no solo la guerra, la reconstrucción que después se ha hecho de Irak tampoco está sirviendo para mucho. Ya digo, lo mejor que se puede decir, lo mejor del mandato de George Bush es que ya acaba, me imagino, ¿no? Tino. Bueno, la verdad que es muy significativo, ya no solo que alguien le tire un zapato, que podemos encontrarnos el chiflado de turno en cualquier sitio. El señor es un periodista que tendrá el prestigio que tenga o lo que sea. El caso es que encima a esta persona se la está considerando una especie de héroe nacional, ¿no? ¿El por qué? Porque desde luego hay un odio a todo esto. No justifico una forma de violencia para tratar a un presidente ni absolutamente a nadie, pero pese a eso hay que darse cuenta que Estados Unidos, en vez de liderar el mundo, lo que se ha encargado es de someterlo, ¿no? De tener a un montón de enemigos a su alrededor que espeluzna, yo creo, que a cualquier americano, y por eso ahora se empiezan a plantear el cambio, ¿no? O sea, no podemos tampoco contra todo el mundo. Sin embargo, bueno, pues el señor Bush decide ir aquí después de reconocer errores, no reconocer errores, de que le hayan dado pues en su propio Senado de un montón de cosas. Bueno, él sabía también un poquitín que iba a ser algo provocativo, ¿no? Lo que él estaba haciendo. O eso es lo que yo. En mi opinión, y coincido con lo que estás diciendo en parte, yo creo que aquí lo que no se discute ni se analiza es la trayectoria de Bush, que ya todos la conocemos, pero en mi opinión es absolutamente vergonzoso lo que ha hecho este señor, porque este señor, el periodista, va ahí con una acreditación, con unos medios para hacer una información que van a recibir pues todos sus compatriotas o lo que sea. Si le tiene mucho odio, que le tire los zapatos a la entrada o a la salida, pero no parece lógico que deba de ser considerado como un héroe nacional cuando se ha valido de unos medios que le ponen a su disposición para hacer ese acto
Y yo puedo estar de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, pero te pongo de manifiesto el hecho. Quiero decir, que ya te dije, no me parece que la violencia es la forma de por eso te he dicho que estoy de acuerdo por eso yo te he dicho que estoy de acuerdo contigo. Lo que no me parece lógico es la actitud de los periodistas, porque además esto lo que está denigrando es al resto de periodistas que están con él. Es posible. Y además lo que está haciendo es que esos periodistas mañana, en otro tipo de acto, pues sean vigilados como verdaderos delincuentes, y poco menos que al final mañana los hagan hasta desnudarse para ver si llevan algo a la hora de entrar en una rueda de prensa de este tipo. Los van a descalzar. Creo que no se justifica, y creo que el acto de este señor no es ni para considerarlo un héroe nacional ni nada de eso, sino todo lo contrario. Ahora, al respecto... Otra cosa es que luego la justicia o las leyes, yo no voy a entrar ahí en el castigo, estoy hablando de temas puramente de actitud y de lo que representan para el resto de las personas que estaban allí. O sea, yo creo que si yo estoy allí y me veo a este tío lanzándole los zapatos, pues a lo mejor digo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Este que ha venido aquí? No sé. Yo creo que fue una medida calculada, lo decían, lo dice la noticia, que fue una medida calculada. Sí, se habla premeditado ya. Porque sabían la repercusión que iba a tener. Y bueno, yo no le doy más importancia, me resulta una cosa jocosa, como pienso de Bush, lo mismo que vosotros, me alegra ver que le tiran un par de zapatos y que demuestre esa habilidad que él tiene para, no para bloquear los zapatos, pero sí para esquivarlos, ¿no? Bueno, nada, la noticia para mí no tiene mayor relevancia, pero sí refleja un poco lo que decimos, el malestar que había con ese presidente de Estados Unidos. Sí, de hecho, por eso yo le trato de dar más relevancia, que lo estábamos comentando ahora. Ya no al hecho de que le tirara los zapatos, que le tiró los zapatos, me da igual que le tirara los zapatos de una hamburguesa. El caso es que al tipo que le tira los zapatos a Bush, la gente dice, Dios mío, qué grande el que le tiró los zapatos a Bush, ¿no? Y eso era lo que comentaba, por el malestar que tiene la gente con toda esta situación. Claro. No estoy justificado tirando los zapatos, pero si lo que más me llama la atención es que la gente diga, este señor es un héroe nacional. ¿Por qué? Porque estoy totalmente en contra de esto que está pasando en mi país. Pero debes de demostrarlo en otros foros, no en este, es algo que quiero decir yo, y me parece muy bien que lo que te decía antes. Aprovechó de su condición de periodista para acceder hasta donde los demás no pueden. Eso además. Oye, si estás a la entrada del hotel o a la entrada de la rueda de prensa y le tiras los zapatos y dices soy periodista y no sé, pues a lo mejor efectivamente decir, oye, los tienes bien puestos, chaval. Pero esto, que además ha entrado allí, está totalmente protegido todo, no, nadie le dice nada, se agacha, coge sus zapatos y se los tira a la cabeza. Pues sí, me parece que estás fuera de lugar totalmente. Y lo que no opino lo mismo, en absoluto. Precisamente, mira, la cuestión es de fondo. ¿Cómo se organiza la información de las grandes agencias de comunicación? A través de unas ruedas de prensa medidas, calculadas con derechos de admisión. Entonces, ¿qué le cabe a un periodista que quiera dar alguna muestra de disentir, de manifestar otra opinión, de hacer una pregunta incómoda o de tirar un zapato? Es decir, es lo único que se puede permitir. Ese periodista utilizar los medios que tiene a su alcance, que tiene un periódico, tiene una cadena de televisión, tiene algo que no tiene el resto de los mortales, para expresar su malestar. Vale, de todos modos, y sí que, sin darte la razón, que no la acabo de ver clara, pero sí que es verdad. No pido que me la deis, cuidado, es una opinión personal. Es más ácido para el presidente de Estados Unidos hacer la pregunta correcta que lanzarle los zapatos. Quiero decir, que la misión del periodista debería ser fino y ser agudo con las preguntas que tiene que hacer. Que yo entiendo el ataque de rabia de ese señor, que lo entiendo, y no quise verme delante del señor Bush, si le tiro los zapatos o la camisa o yo qué sé qué, ¿no? Pero el caso es que este señor le hacía mucho más daño diciéndole, ¿y dónde están las armas? Que era su misión como periodista, ¿no? ¿O dónde está la reconstrucción que usted ha prometido? Bueno, ¿o dónde están las muertes que ha habido? Mucho más impacto para un señor presidente de Estados Unidos que se considera absolutamente intocable, ese gesto, que no me digas, yo no lo considero una agresión, en absoluto, lo considero una cosa simbólica. ¿Qué daño le iba a hacer con un zapato? No, que lo hubiera dado tampoco. Pero si no ni que lo hubiera dado. Y sin embargo representa una contestación con muchísima repercusión de que ese señor no es intocable, es un señor que se va a ir ahora, que va a ser un ciudadano más americano, y sin embargo sí manifiesta la rabia de toda una población. Pero si Evaristo, si eso estamos de acuerdo los tres, porque yo creo que todos hemos, de alguna manera u otra hemos dicho eso, que estamos de acuerdo en eso, pero que lo que estamos criticando es el gesto y el acto y el lugar. No es un tema de decir, oye, que todo el mundo odia en este momento a Bush y por ende a los americanos por la actuación de Bush, vale, bueno, sí, pero que... ¿Qué podemos decir? ¿Que es un poco iconoclasta? Bueno, sí, es un poco iconoclasta. ¿Y qué? Tampoco hay que dar más importancia. No, es que estamos de acuerdo, que no tiene más. Vale.
Pues si queréis entonces abordamos el último tema de los previstos para hoy. Las asociaciones pro vida han criticado la emisión de un suicidio asistido en una cadena de televisión británica. Probablemente, al menos algún fragmento, habrán visto ustedes en alguna televisión española, cuando un maestro de 59 años que padecía una enfermedad cerebral decidió retransmitir a través de esta cadena su suicidio asistido. Hechos similares hemos podido vivir en España, si recordáis el caso de aquel gallego que después se llevó a una película con Javier Bardem, Mar Adentro. En fin, esto abre de nuevo, una vez más, la polémica, el debate sobre el derecho a decidir lo que uno quiere hacer con su vida cuando ésta no tiene ya la calidad que uno desea. No sé qué os parece a vosotros todo esto. A ver, desde Unidad Nacionalista Asturiana defendimos siempre, y es algo que, bueno, casi es estatutario, no llega hasta tan lejos, pero casi, el derecho a morir como uno decida morir, ¿vale? Eso es una cosa, y yo creo que eso forma una parte de este debate, y la otra parte de este debate es el reality que se monta alrededor. ¿Estoy de acuerdo con que se monte un reality show con la muerte de un tío? No lo estoy. Ahora bien, este hombre yo creo que lo que quiere es llamar la atención ante una situación que considera injusta, que es que él mismo no tenga la capacidad de decidir, o mucha gente no tenga la capacidad de decidir cuándo quiere morirse y cómo quiere morirse. Yo creo que eso forma la segunda parte del debate, que es, ¿esto es una llamada de atención o tenemos un gran hermano de las muertes delante? Que eso sería patético, vamos a ver, sinceramente. Yo, en primer lugar, que coincide con lo que estás diciendo tú, yo creo que tenemos un gran hermano de la muerte delante, porque este señor se ha ido a hacer ese acto a una clínica suiza que cobra un montón de miles de euros por facilitar eso. Entonces, esta clínica lo que está haciendo es un asesinato, porque este señor, por sus propias manos no podría hacerlo, facilita un asesinato. Y eso está tipificado como delito. Otra cosa es que empecemos a hacer el eufemismo de la muerte asistida. Bueno, pues entonces, ¿por qué no empezamos a transmitir también en el reality show, que tú muy bien calificas, las ejecuciones en Estados Unidos? Oye, también hay una muerte asistida, ¿no? A un señor le inyectan en una vena no sé qué y hay uno que le da la palanquita. Oye, este señor, si se quiere morir, aparentemente está en una silla de ruedas, a lo mejor tiene una solución más fácil, ¿no? Oye, llévame por decir algo, cerca del Cerro de Santa Catalina, déjame aquí, y empuja la silla y se tira por ahí abajo. Ahí sí se ha suicidado él. Pero esto no es un suicidio, si nos pongamos como nos pongamos. Esto implica que otras personas tengan que ponernos el arma en la mano. Y además hay una empresa, como muy bien digo, pues han ido a hacerlo a Suiza, que cobra por hacer esto. Encima de cobrar por hacer esto, lo ponemos en la televisión. Me parece patético. Y creo que todo el mundo tiene derecho a una muerte digna. Y ahora mismo estoy pensando en Stephen Hawking. Mira el bien que le está haciendo al mundo, señor, ese señor, sin suicidarse. Y mira lo que está haciendo. Y encima es que no puede ni hablar, pero ha buscado los medios para poder hablar y comunicarse. Me parece que esto es una cobardía por parte del que lo hace. Y encima aprovecharse de ponerlo en la televisión y filmar un vídeo, alguien se está lucrando a costa de esto. Que no lo sabemos tampoco, porque aquí todo el mundo paga. Él ha tenido que pagar a la clínica porque le hagan el suicidio asistido, que es un eufemismo para que hagan el asesinato, para que le ayuden, para que alguien le mate o le ponga los medios para matarse, y luego lo graba y sale en la televisión. Y su señora esposa sale muy contenta en la televisión. Yo pongo una pregunta en el aire. ¿Esa señora lo ha hecho altruistamente? Que alguien me conteste. Evaristo, por favor. Hombre, no lo sé. Bueno, yo estoy más de acuerdo en la opinión de Tino, con todo el respeto, porque es un tema súper delicado y no se puede... Siempre las opiniones hay que ponerlas muy en duda, pienso que no es un asesinato en el sentido porque él decide matarse, es verdad, y entre morir así no entran los temas de negocio ni de reality show. Pero no puede matarse, Evaristo, él no puede matarse, está diciendo que no puede matarse, no tiene forma de hacerlo. Y eso forma parte de lo más triste de todo, él no puede hacerlo. Y después, claro, deja acabar a Evaristo después. Bueno, no, sencillamente sin entrar, por supuesto, en los intereses que pueda haber en los reality shows, que por supuesto lo condeno completamente. Claro. Ahora, la decisión personal de que uno ya no quiere vivir
esa yo creo que no se le puede quitar a nadie. Claro, Stephen Hawking ha decidido vivir y me parece más admirable si quieres, o incluso llámalo si quieres más valiente, pero cada cual debe ser libre de decidir si quiere ser valiente o cobarde o quiere morir o vivir. Sí, pero es que ahora viene la segunda parte. Lo que es muy crítico en todo esto es el tema de la libertad individual. Quiero decir, el hecho de que tú, si quieres morir, te puedas hacerlo, para nada implica que el que no lo quiera hacer lo haga. Y esa es la grandísima diferencia. Yo quisiera que a mí me dejara morirme en las condiciones que yo quiera, sin imponerle esas condiciones a nadie más. Yo no le estoy pidiendo a Stephen Hawking que se suicide. Por Dios, me faltaría más. No, pero ahora, lo que no puedo entender es que alguien, por algún tipo de credo, doctrina, moral, llámelo usted como quiera, por algún tipo de cuestiones de esas, me imponga a mí cómo me tengo que morir. Hasta ahí. No, hasta ahí llegan mis derechos, yo creo. La vida es algo que no depende de nosotros. Y el suicida, ya lo sabemos, se sube encima de una banqueta, da una cuerda a una viga y se suicida. Y este lo hace absoluta y libremente. Perfecto. Este señor no puede ser un suicida porque no tiene sus facultades físicas para ser un suicida, aparentemente. Tiene que suicidarle a alguien. Con lo cual, insisto, hay un asesinato por el medio. Él no puede libremente suicidarse, no tiene capacidad para hacerlo. Insisto lo que decía antes. Estás diciendo muy claramente, no tiene capacidad física, lo estoy diciendo claramente. Entonces, lo que te decía antes, a lo mejor puede ponerse en una pendiente en la silla de ruedas y dejárselo ir rodar. Bueno, justamente hablamos de espérate un poco, pero es que a lo mejor a este señor le ha llevado a esta situación el hecho de no contar con una asistencia digna, paliativa de su situación. Que eso es lo más importante, porque normalmente lo que ocurre en estos casos es que a esta gente la está abandonada. Yo me ha tocado vivir la muerte de un amigo hace pocos meses de cáncer. Vivió un mes desde que se lo diagnosticaron. Yo lo iba a ver con bastante frecuencia y comentaba con otros amigos y con mi mujer, no con su mujer, decía, pero es que este hombre lo único que le queda aquí es esperar a morirse, no tiene otra opción ya, no la tiene. Ahora, los cuidados que se le brindaron a ese hombre y la muerte que tuvo ese hombre es digna. Y eso sí es una muerte digna. Y eso es una muerte. Y es el tema puntual, es la creación de unos cuidados paliativos que permitan a esa gente vivir dignamente hasta que muera. Vale, pero a ver, aceptemos también una cosa, ¿no? Tú pones todos esos cuidados paliativos que tú consideres oportunos, ¿de acuerdo? No, los que me demande esa persona. Bien. Bueno, los que te demande esa persona. Si aún así esa persona considera que tiene que poner, porque él quiere, fin a su vida, lo que me pregunto es ¿quién soy yo para impedírselo? No se lo impido. El caso es que estás condenando al pobre que físicamente no puede, única y exclusivamente porque no puede. Y eso es hipocresía. Quiero decir, mientras yo mueva esta mano y me pueda suicidar, lo ves mal. Pero bueno, y cuando ya no tengo esta mano, amigo, nadie te va a ayudar. Muere ahí como un perro o muere ahí como te toque. Es que ahí no puedes dejar de morir como un perro, es lo que te he dicho. Tendrás que darle los cuidados paliativos necesarios para que el señor tenga una vida digna. Pero eres una vida digna. Pero tú que crees le llevará a una muerte digna. No ser tú quien establezca los medios para que ese señor se muera. Porque tienes que establecerlos tú, no él. Él no tiene capacidad para establecer esos medios. Vale, pero él no tiene esa capacidad. Pero tú crees alguien a su alrededor tiene que poner los medios para que teóricamente se suicide. Y digo teóricamente, porque no se suicida ya que él no puede hacerlo. Vale, sí, yo creo que sí. Yo creo que se suicida directamente. Otra cosa es, estoy de acuerdo en que le tiene que poner los medios materiales a su alcance para que él pueda hacerlo. Pero lo hace él, no lo hace nadie por él. Tú tienes que ponerle el veneno y darle el veneno. Sí, pero tiene que bebérselo. Darle la pistola para que se pegue el tiro. Claro, sí, bueno. Hay alguien que está, y insisto, tanto mata el que el culpable es el que la mata como el que sujeta por la pata. Y en este caso el caso es que tú te estás arrogando la decisión de que con estos cuidados este señor tiene que seguir viviendo. No, yo me estoy arrogando que a este señor hay que ponerle los cuidados necesarios para que no tenga que llegar a tomar esa decisión. Y si una vez puestos cuidados quiere tomarla,
¿Ahora qué Yo haces? creo que si los tiene difícilmente va a tomar esa decisión. Pero no estás contestando la pregunta. Pero eso no lo sabemos. Si Lo él, mismo- si él quiere tomarlas, si realmente quiere tomarlas, no sé por qué decides tú que él no quiere tomarlas y tiene los cuidados. Ya veremos. Bueno, pero yo insisto, pero yo no soy quien, yo no me considero quien para darle los medios para que se mate. Pero él sí se lo considera. Y es él, es Pues su entonces, vida, que busque- no la tuya. Yo digo lo mismo, entonces tendrá que buscar él los medios. No tengo que ponérselos yo. Y, los está, Tendrá y eso que buscar está buscando, él. No, desesperadamente pero- está pidiendo, por Dios, que alguien me dé los medios. No, que alguien me mate. No, que alguien me mate, no, que alguien me dé los medios Que para alguien morir me mate. dignamente. Está diciendo que alguien me mate, porque yo no me puedo matar. Bien, Que alguien me mate, porque yo no me puedo matar. Entonces volvemos a lo mismo de antes. Todo el que, al que estás crucificando es al que físicamente no se puede suicidar. No, Sin embargo, el otro se suicida, a ti no te importa Ni tanto. mucho- ni mucho menos. Entonces, ¿dónde están las personas? ¿En el cuerpo o en la cabeza? ¿Cómo están las Evidentemente en la personas? Las personas cabeza. son un todo. Bien, son el pero- cuerpo y la cabeza. pero no puedes a disparar. mí- No, si tú le separas yo la sí- cabeza de un cuerpo. Yo si pudiera vivir no, feliz sí, sin cuerpo, a lo mejor lo hacía, pero sin cabeza no soy persona. No, y sin cuerpo pues tampoco, porque no tienes quien transporte la cabeza. O sea, la cabeza solo no puede andar. Bueno, señores, pues muy interesante el final de este debate, sin duda, entre Tino, Ángel Mario y Evaristo, los tres que han sido nuestros invitados hoy. Nosotros así tenemos que despedirnos, tenemos que poner punto y final a este debate público, que mañana después del informativo vuelve con lo que cuente, con lo que nos traiga el martes, el que será ya martes 16 de diciembre. Hasta mañana.